Hola, soc Vicent Ferrer, director del Col·legi Fundació Ribera. Agrair als pares que ens vau visitar al centre i els que heu mostrat interès pel nostre projecte educatiu, així com als que ja teniu fills amb nosaltres, la vostra atenció. Estem esperant-vos per començar. Recordeu que obrim el col·le amb l'escola matinera a les 8 del matí i que si es queden al menjador acabarien a les 5 de la vesprada. Si no, a migdia, els xiquets poden dinar i descansar amb vosaltres. Recordar-vos que tenim un projecte educatiu potent i actualitzat a les corrents pedagògiques del segle XXI per preparar ciutadans lliures als que ajudarem a créixer acadèmica i personalment. Estem esperant-vos per compartir l'aventura de l'aprenentatge dels vostres fills. En saber quan es fa la matrícula, vos informarem de què heu de fer. Salutacions cordials y a la vostra disposición. Soy Mónica. Cuando lleguéis al colegio, os recibiremos de manera divertida y alegre con una fiesta de bienvenida, que será un aperitivo de convivencia y servirá como punto de partida a un curso repleto de novedades. Durante el periodo de adaptación, 2 profesores les ayudarán a adaptarse a la nueva situación, a los espacios y a los nuevos amigos. El curso transcurre con una oferta muy amplia de actividades complementarias, como la fiesta del 9 d'octubre, donde recibimos la visita de Jaume I en el Día de la Comunidad Valenciana, o la salida al Molí Lombría, donde disfrutaréis seguro de un día especial en un entorno único. En noviembre recibiremos la visita de nuestra querida castañera, que os preparará unas apetitosas castañas calentitas que os encantarán a los más peques del colegio. Soy Dolo y os voy a contar lo entretenidas que son las semanas en el cole, con las asambleas de ciclo para repartir diplomas, elección del protagonista, la visita de los papás para contarnos sus historias. Los talleres interciclos también son nuestras tardes preferidas, porque junto a los compañeros de 3, 4 y 5 años aprendemos a compartir, descubrir, experimentar, colaborar, cocinar. El taller de teatro también es el preferido de los niños de 4 y 5 años, porque representan personajes imaginarios, bailan, cantan y sobre todo cuando escuchan los aplausos de sus papás en el día de la función. Y ya se acerca la Navidad. Nos preparamos para recibir al Niño Jesús visitando los belenes de nuestros compañeros, acudimos a la iglesia vestidos de pastores y nos está esperando Don Ramón. En silencio rezaremos y presentaremos nuestras ofrendas. Muy divertida es la excursión también por todas las clases de primaria y de la ESO para pedir el aguinaldo. Y por un día nos vamos a convertir en verdaderos pasteleros. Vamos a preparar las pastas navideñas con mucho cariño y amor. Aunque el punto culminante llega con la gala de Navidad. Qué entrañable compartir escenario con todo el colegio. Hola, soy Susana y adivino que hay 2 espacios en el cole que os van a gustar muchísimo. El aula de psicomotricidad, donde hay pelotas, aros, cuerdas, canastas, y el aula de música, donde podréis cantar, bailar y tocar diferentes instrumentos. Trabajando por proyectos descubrimos, investigamos y nos divertimos. Llevamos a cabo uno por trimestre y solo os contaré que hemos convertido el cole en un castillo y en una cueva prehistórica, que hemos dado la vuelta al mundo y que hemos sido médicos, medallistas olímpicos y hasta grandes y famosos inventores. Al finalizar cada proyecto, invitamos a nuestras familias para mostrarles todo lo que hemos aprendido. Y si hay algo que nos encanta a los más pequeños es compartir momentos y juegos con el resto de compañeros del centro. Y un claro ejemplo de ello es la celebración del Día de la Paz en el patio del colegio. Yo soy Laura y os quiero contar que tenemos una semana dedicada a vuestros abuelos y abuelas. Este año conmemorábamos el 20 aniversario de la actividad en el colegio, potenciando la relación entre familia y escuela. También celebramos los tiempos litúrgicos y nos preparamos para la Semana Santa y Pascua. La visita que realizamos a la ermita del Santo Cristo nos encanta. Disfrutamos jugando al aire libre con los compañeros y compañeras de ciclo. Además, almorzamos allí nuestra mona de Pascua. Cuando se acercan las fiestas de moros y cristianos en honor a San Jorge, realizamos distintas actividades.
decoramos las clases, desfilamos e incluso confeccionamos nuestros propios trajes festeros. Asimismo, hacemos nuestra particular ofrenda a nuestro patrón, visitando la ermita y llevándole flores. Bueno, y yo soy Jordi y seré vuestro profesor de inglés. Y mirad, cuando llegue el buen tiempo, subiremos al patio de mayores a hacer la ofrenda a la Virgen. Y también nos iremos de excursión a la granja escuela, donde podremos darle de comer a los animales, plantar plantas. Y cuando seáis más mayores, tendréis vuestro padrino de lectura. Y también celebraremos una gran fiesta de graduación para daros el paso a primaria. Y también, cuando llegue el buen tiempo, prepararemos nuestro festival de fin de curso para que nos vean los papis, las mamis y los yayos y nos podamos despedir con un buen helado hasta el curso que viene.